mecánica es un poquito más fácil, pero tienes que tener conocimiento de medida, torno, por lo mínimo saber manejar un tarado. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa con la parte eléctrica? Esto de yo hice un comentario de un regulador de bomba de gasolina, donde dije que variaba el amperaje en vez del voltaje. Me cayeron encima. Ok, tienes razón. Los carros trabajan totalmente diferentes en las casas. ¿Por qué? Porque tú en la casa puedes cortar positivo, pero en el carro cortas el negativo. Al revés, cortar el negativo. ¿Por qué? Porque el negativo es el que te va a dar. O sea, imagínate que el carro cada vez que corta un positivo te da dando chispazos o te da dando puñazos. Por eso se utiliza el platino, ¿verdad? Entonces, para no meternos mucho allá, agarra el peso de este motor. Ese es el motor de dirección. Ok, agarra el peso de este. Este es fiesta, el motor. 2017-2020, agarra este. 2011 al 2015. Y este. F150 Ractor. Aquí no tiene nada, agarra tú también. Bueno. Más pesado es. Exacto. Este es 2011-2015. Cada uno está entre los 3 kilos y 3 kilos y medio. A este no porque está desarmado. Este es de aquel modelo que está allá, que es la F150 que trae. ¿Qué pasa? Entonces, mira esto por dentro. ¿Qué es lo que tiene ahí aparte del aluminio? ¿El aluminio pesa? No. Mira lo que tiene. Cobre. ¿Cierto? ¿Qué crees tú por qué creen ustedes que estos cables son tan gruesos? ¿Por el voltaje o por el amperaje? Por el amperaje. ¿Cierto? Claro. ¿Cierto? Claro, y que si el motor se tranca te sube el amperaje, no la corriente. O sea, la corriente que es el amperaje. Ok, vamos a ver el conector principal. Todos los conectores, casi todos los vehículos ahorita son este tipo de conector. ¿Por qué usted cree que ese conector debe ser grueso? ¿Por el voltaje o el amperaje? Por el amperaje. El amperaje. ¿Cierto? Pues el amperaje te calienta. Mira. ¿Qué es lo que pasa Mira. con las bombas de gasolina? El mismo. Y si tú agarras una runa y le quitas el de la bomba ¿cómo se llama? De freno, enchufa y es el mismo conector. ¿Por qué el mismo conector? Caemos en lo mismo. Es una misma fábrica que hace el mismo conector para diferentes marcas, el mismo ramal para diferentes marcas de acuerdo a la solicitud. Entonces, ¿qué pasa? Mira la cantidad de cubre que tiene. Es que si tú te vas a dar un ejemplo fuera de la mecánica, lo tienes con los teléfonos celulares. Hace 15 años cada teléfono tenía un cargador sin filo. Ok. Entonces, se lo voy a explicar de otra manera. Yo sé que ya lo entendieron, pero se lo voy a explicar de otra manera. Si yo soy flaco y él es gordo, ¿qué necesita él para funcionar y qué necesito yo para funcionar? ¿Qué necesita él siendo el más gordo que yo? Más energía, ¿correcto? Tiene que comer más, sí, porque pesa más. Estos equipos consumen de 100 a 140 amperes, ¿verdad? Pero ¿en qué momento? En el momento en que están estacionados, están cruzando, a la derecha y hacia la izquierda, que ellos cruzan, derecha e izquierda, ahí empiezan los picos, no de voltaje, de amperaje, empieza el consumo. Y ellos, como son motores de inducción, ¿por qué de inducción? Porque no tienen carbones, ellos no llevan carbones adentro. Es un magneto que gira aquí adentro, ahorita se lo voy a mostrar, un magneto que gira, y ese magneto no tiene carbones. Entonces, ¿qué pasa? Esto se energiza y empieza a girar hacia la dirección que vaya. En ese momento, cuando tú estás montado, si nosotros dividimos la camioneta en 4 pedazos, esto aplica no solamente esto aplica para todos los modelos, sino nosotros dividimos la camioneta en 4 pedazos y tenemos que pesa 2.500 kilos en tara. ¿Qué va a suceder? Nosotros tenemos aquí una rueda, pero tú dices, tengo mayor peso adelante porque tengo caja y motor, sí, correcto, pero si tienes un montón de gente montado atrás, entonces tienes el peso equivalente. Entonces vamos a ponerlo estándar, equivalente, 5 pasajeros, 5 plazas, con el motor y todo, entonces tenemos que dividir los 2.500 entre 2 sería 1.250. Y si dividimos entre 2, entonces tenemos 625 aquí, 625 aquí, 625 aquí, 625 aquí. Si ustedes ven allá, yo tengo unos gatos, ¿ves?
con presión de aire. Y esa presión de aire es la que me da a mí La simulación. una compensación de estos kilos con una balanza que está aquí atrás de 700 kilos. No mayor a 700, no más de 625 porque es lo que más o menos el carro trabaja. Tampoco lo voy a exceder. Entonces, imagínate que esté esa condición, estás parado, pero en vez de estar así, estás así. ¿Sí me entiendes? Te agarra una cola en una subida y tienes que cruzar a la derecha, como esas curvas cuando uno va para la columna global. El fabricante se tiene que ir a eso. Imagínate hacia abajo, hacia acá, la camioneta tirada hacia un lado, pero en vez de tirarse a este lado, tiene que cruzar para allá. Todo eso yo lo compenso. Entonces no puede ser que la variación sea de voltaje, y el consumo es en el amperaje. Entonces por eso es que en los carros el amperaje es tan fundamental. Y en estos motores, los terminales son Tienen que ser con el progreso. los cables de comunicación, casi todos estos aparatos no son cobre. Son recubrimientos de platino. De platino. Eso no agarra soldadura, no es una vaina que tú la puedes entorchar y pegar el Eso tape. es como lo que traen la bomba de gasolina internamente. Hay algunos que traen, pero hay unos que no. Hay unos que Claro. Entonces, en base a esas composiciones, tú te vas a dar cuenta que la exigencia de los consumos o de la corriente que pasa por estos equipos es sumamente alta. Es tanto así que, ¿cuál es el mayor problema de la parte eléctrica? La corriente. La corriente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú agarras una batería mala y la mantienes dentro de un vehículo, todo esto se ve afectado. Si tú tienes un alternador malo, todo esto se ve afectado. Si tu alternador tiene los carbones malos, todo esto se ve afectado. Si tiene el borne soportado, todo esto se ve afectado. Si esto consume cientos y pico de amperes, ya lo vamos a ver también. Nosotros no podemos utilizar baterías de 800 amperes. Por lo menos en los carros modulares hoy en día, tenemos un vehículo, de esa manera, tiene una rueda, tiene otra rueda, tiene otra rueda, tiene otra rueda. Aquí tenemos un sensor, que es el TPMS. Otro sensor, tenemos otro sensor, tenemos otro sensor. En el retrovisor, tenemos otro sensor, otro sensor. Aquí tenemos el sensor SAT, que es el que mide las 4 ruedas. Tenemos la computadora en la caja, tenemos un computador en el motor, tenemos el BCM, tenemos la carrocería, tenemos un motor, tenemos el de la bomba de gasolina. Cuando nosotros lo vamos a ver, tenemos 23 computadoras dentro del vehículo, de la Explorer, 23 computadoras. Okay. Tenemos 23 computadoras en la 2011 a 2016, versión full equipo. Voy a decir full equipo porque se van a dar cuenta que ese tipo de vehículos, los tipos de vehículos que tienen mayor cantidad de computadoras son los que tienen asientos en juego, vehículos eléctricos, luces, calentador de los asientos, ese tipo de vehículos. Entonces, si nosotros tenemos 23 computadoras, hay otros que tienen 16, hay otros que tienen 17, hay otros que tienen 19, hay carros que tienen 6, hay carros que tienen 8, depende de los años. Eso va a depender de los años y de la calidad del fabricante y los vehículos. Cuando tienen equipos electrónicos es porque son vehículos multimodulares. O sea, ¿qué se llama modulares? Nosotros tenemos en la parte de la electrónica, o en la vida real, nosotros tenemos que hacer procesos. Y esos procesos son estos módulos. ¿Cómo describen ellos lo que es la parte full equipo? Fíjate algo, te voy a explicar rapidito.